¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín deben pagar $10 millones por la masacre de octubre de 2003. Esta decisión restablece el veredicto del jurado de 2018 que concluyó que ambos eran culpables. El canciller Rogelio Maita de Bolivia habla al respecto, pero más como abogado de las víctimas de octubre del año 2003. El juez James Cohn del estado de Florida, Estados Unidos, denegó una moción presentada por el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín en el proceso que se los responsabiliza por las muertes de octubre de 2003. Escuchemos las palabras del canciller Rogelio Maita al respecto y luego continuamos. Estados Unidos, el juez James Cohn del estado de Florida ha decidido denegar una solicitud a Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada a propósito de lo ocurrido durante el año 2003. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se recibe esta información y cuáles son los efectos? ¿Cómo está, canciller? Adelante, lo escuchamos. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo a la audiencia del programa. Creo que vale la pena apuntar inicialmente que estoy acá no tanto como canciller del Estado plurinacional, sino más como el abogado que me tocó ser de las víctimas de octubre por muchísimos años en su búsqueda de justicia por las masacres que hubieron acá en nuestro país en septiembre y octubre del año 2003, ¿no? Y bueno, para ver la trascendencia de esta decisión del juez James Cohn, creo que vale la pena hacer una recapitulación breve, ¿no? Cuando acá en Bolivia no pudimos lograr justicia por la vía penal, por la vía criminal, porque Estados Unidos, en final de cuentas, terminó bloqueándonos la posibilidad de extraditar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Allá por el año 2007 iniciamos una acción civil en los Estados Unidos, con sus leyes, con sus autoridades, ¿no? Fundados en que la persona a quien demandábamos, que había sido uno expresidente y el otro exministro de Estado, tenían domicilio en los Estados Unidos. Fue un proceso largo en el que las víctimas reclamaban la reparación del daño civil, ¿no? Vale decir, una indemnización. Aunque esa era la forma que tenía el proceso, en el fondo lo que quería era sentarse a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en el banquillo de los acusados y tener la oportunidad de confrontar a quienes se consideraba como criminales de delitos de lesa humanidad con sus víctimas. Y eso se logró luego de muchos años. Finalmente, entre marzo y abril del 2018, en un juicio oral que se realizó en los Estados Unidos, en Fort Lauderdale, y allá un jurado de 10 ciudadanos estadounidenses, luego de escuchar a las partes, conocer la prueba de cargo y descargo, determinó que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín eran responsables. Se llevaron 8 casos emblemáticos, no se podía llevar todos, y este fallo, este veredicto del jurado, ¿ya?, fue cuestionado por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, estas dos autoridades, ex autoridades nacionales acá en nuestro país, y el juez de la causa, James Cohn, les dio la razón y anularon el veredicto, lo dejaron sin valor, bajo argumentaciones que nos parecían sin sustento, ¿ya? Pero bueno, era prerrogativa del juez hacerlo. Se apeló como correspondía ante el 13º Circuito de Justicia allá en los Estados Unidos. Luego de más de un año, ¿ya?, el Tribunal de Apelación dijo que se tenía razón
de que el juez Con había anulado mal el fallo y lo remitió otra vez al juez Con para que pueda proseguir con el proceso, ¿no? En esa circunstancia, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín plantearon otra moción para tratar de invalidar el veredicto del jurado, ¿no? Y esta vez el juez James Con rechazó esa moción. Vale decir que la decisión, el veredicto del jurado que ha asumido en abril de 2018 está plenamente vigente. Ese veredicto expresaba que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín eran considerados como responsables de la masacre, y en los 8 casos emblemáticos que se habían llamado establecía una indemnización de $10 millones. Esa es la trascendencia de esta decisión. Todavía no es un caso cerrado, pero está muy cerca de serlo con un veredicto, con una decisión de la justicia de los Estados Unidos de responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Y esto podría ser o representar un precedente muy importante, por un lado, para la justicia misma de los Estados Unidos, para la lucha contra la impunidad en términos de todo el mundo, digámoslo así, porque se juzgó y se estaría responsabilizando a un presidente que fue elegido constitucionalmente, pero que determinó que fuerzas militares reprimieran protesta social, ¿ya? Con uso de armamento letal, ¿ya? Lo cual devino en una masacre, ¿no? Esa es la importancia, Jorge. Bueno, a ver, el bufete de abogados que representa a Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín, Williams y Connolly han establecido que este no es un caso que se hubiera cerrado. El fallo del Tribunal de Primera Instancia del 5 de abril no es la decisión final en este caso, no estamos de acuerdo con el fallo y planeamos apelar. Eso es lo que se ha conocido en un comunicado que ha sido emitido por este bufete de abogados en los Estados Unidos, en el distrito de Florida. ¿Dónde más se puede apelar? ¿Cuáles son las instancias a las que se puede apelar de acuerdo a lo que es la Administración de Justicia en los Estados Unidos y, por supuesto, este proceso que están siguiendo las víctimas, usted que estuvo como abogado y quienes desde el Centro Harvard también han impulsado la posibilidad de llevar a la justicia este tema? Bueno, la defensa de Sánchez de Lozada, sin lugar a dudas, que no está contento con esta resolución del juez Con. Todavía tienen posibilidades allá en los Estados Unidos, o sea, podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Muy complejo, muy difícil, pero bueno, es parte de las posibilidades legales que tienen. Estamos seguros que lo van a hacer. Desde 2007 hasta la fecha contamos más de una década de juicio, en la cual Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín han utilizado todas las artimañas posibles, todo lo que los abogados pueden hacer, que los abogados bien pagados que tienen pueden hacer. Pero en este caso creo que la justicia se ha ido imponiendo, ¿ya? Y creo que es importante destacar el valor de nuestros compatriotas, nuestros bolivianos y bolivianas, gente sencilla y trabajadora de nuestro país, que ha sido capaz de buscar justicia, está siendo capaz de buscar justicia más allá de nuestras fronteras, inclusive en un ejercicio de dignidad realmente resaltable. Ahora, lo que el juez James Con ha evaluado a partir de la presentación de esta moción de la defensa de Carlos Sánchez Berzaín y de Gonzalo Sánchez de Lozada a través del bufete de Williams and Connolly, es que han existido muertes extrajudiciales y en su calidad de exautoridades, uno presidente y el otro ministro de Defensa en ese momento, tenían la posibilidad de establecer que como mando de las Fuerzas Armadas que se puedan precisamente detener las intervenciones militares o que no se realicen estas muertes extrajudiciales, que ese es el término que se ha utilizado en los Estados Unidos, doctor. Bueno, Jorge, mucho se puede decir, eso no se va a dilucidar en un programa de televisión.
más allá con las complicaciones que tienen las argumentaciones legales. Lo concreto, lo cierto es que en abril de 2018, un jurado compuesto por 10 ciudadanos de los Estados Unidos, hombres y mujeres, que están más allá de la realidad boliviana inclusive, luego de escuchar a las partes, las pruebas de cargo y descargo, determinaron que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín eran responsables de la masacre en relación a los 8 casos emblemáticos que llevaron. Eso es lo concreto, eso es lo que en este momento está vigente, real, que no ha sido anulado. Y sobre eso el juez Con eventualmente emitirá una sentencia, como lo determina la ley allá en los Estados Unidos, y el proceso probablemente continúe. Es un paso importante que dan las víctimas en su búsqueda de justicia, y es la reafirmación ya del juez de la responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Y eso es un hito que es necesario destacar. Bueno, es que precisamente eso es lo que le preguntaba. El juez James Con ha establecido que sí tienen responsabilidad en estas muertes extrajudiciales, porque en su calidad de exautoridades podían haber en su momento detenido lo que ocurrió, o haber frenado, o haber impedido estas muertes. En base a eso es que se rechaza esta moción de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín, la identificación de responsabilidades. Eso era lo que le preguntaba. Son parte de los razonamientos que realiza obviamente el juez, ¿no?, para sustentar su resolución. 10 millones de dólares a los demandantes. ¿Cómo es que se maneja este proceso? ¿Cómo es que esos 10 millones de dólares, una vez que finalice, que usted decía un poco más temprano, esto está ya muy cerca de finalizar, a pesar de que se ha anunciado una apelación, esos 10 millones de dólares que irán a la reparación de los daños, aunque no hay dinero que alcance cuando uno pierde un ser querido, pero ¿cómo es que se maneja el tema ese del dinero? Bueno, primero que no hay que adelantarse, Jorge, usted mismo lo ha dicho, y lo han dicho también los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Todavía este proceso no ha concluido, tienen la opción de utilizar algunas vías legales para impugnar las decisiones del juez Con. Habrá que ver eso y luego al final probablemente pensar en lo que usted apuntaba, aunque hay que señalar que la motivación que se tuvo para iniciar este proceso no fue necesariamente el dinero. Esa era una posibilidad y se tuvo que accionar por la vía civil, porque la vía penal había sido de alguna manera obstaculizada por el gobierno de los Estados Unidos al no viabilizar la extradición de estas dos personas, ¿no? Lo que se buscaba inicialmente a través de este proceso era poder generar un escenario en el que quienes se consideraban responsables de la masacre de septiembre y octubre de 2003, de haber cometido delitos de lesa humanidad, tenga que confrontar a sus víctimas en el escenario de un proceso, de un juicio, ante una autoridad como es un juez. Y eso se consiguió en marzo y abril de 2018 y se sigue consiguiendo a lo largo del desarrollo de este proceso. Bueno, importante es aquello, ¿no? Porque se fue por esta vía civil que usted dice, pero de todas formas sí existe la decisión que identifica responsabilidades. Ahora, este ha sido un proceso un tanto complicado de ser llevado adelante. Primero el jurado en el 2018 que declara a ambos responsables, luego el propio juez James Con que dice que no estaba de acuerdo con ese veredicto, se hace la apelación, vuelve la apelación, va la moción, ahora nuevamente una apelación. Bueno, son los tiempos y los mecanismos que permite la justicia en todos los países y en el caso específico de los Estados Unidos. De todas formas, no es un proceso corto, no es un proceso que todavía se lo pueda determinar que en los próximos días va a poder llegar a su final. Ha tenido muchas idas y venidas este asunto, doctor Maita. No, a veces se critica la justicia boliviana porque es lenta, ¿no? Pero en este caso, este proceso lleva prácticamente como 14 años ya, ¿no?, en diferentes instancias. Y sí, o sea, es incierto todavía el tiempo que podría tardar en cerrarse totalmente el caso, ¿no?
Pero sin lugar a dudas la resolución del juez James Cohn, esta última, es un paso importante hacia esa posibilidad, la conclusión final del proceso en la justicia de los Estados Unidos. Pero todavía queda camino por recorrer. No hay que ser ciegos ante esa posibilidad, y creo que uno de las grandes virtudes que han tenido las víctimas que llevan adelante este proceso, el equipo que ha estado coadyuvando, apoyando desde la parte técnica jurídica, es que se tiene la paciencia para ir construyendo estos caminos de lucha contra la impunidad, que en definitiva marcan y nos muestran una vez más en nuestra Latinoamérica que a veces estos procesos en las que se cuestionan, en las que se pretende que se sancione graves violaciones de derechos humanos, a veces tienen que ir por derroteros impensados por una parte, y por otra, pues que llevan su tiempo, porque a veces procesar y sentenciar a hombres ricos y poderosos es muy complejo aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Coincido con usted en la paciencia que hay que tener en la construcción de estos procesos. Cuando el juez James Cohn falló en contra del propio jurado, o dejó sin efecto la identificación de responsabilidades que había llevado adelante el jurado, el 2018 parecía que este proceso impulsado por las víctimas como que hacía aguas, pero por supuesto son los tiempos de la justicia, son las apelaciones y las consideraciones legales que han ido mostrando otro derrotero. En este caso llegamos al 5 de abril, donde se ratifica la identificación de responsabilidades en ambas exautoridades. Le agradezco mucho, doctor Maita, por haber estado con nosotros Esas fueron las palabras del canciller Rogelio Maita, quien habló como abogado de las víctimas de octubre de 2003, porque antes de ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita fue abogado de las víctimas de octubre del año 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de Bolivia y terminó escapando del país. Un juez federal de Estados Unidos rechazó el pedido del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, de anular el pago de una indemnización de $10 millones por daños y perjuicios a las víctimas de la masacre de la Guerra del Gas en 2003, informó el Centro Constitucional por Derechos de Estados Unidos. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron declarados culpables por un jurado estadounidense en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura en abril de 2018. El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un ex jefe de Estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos. Sin embargo, en una acción calificada como insólita por el Centro Constitucional por Derecho, un mes después, el Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo que anuló el veredicto del jurado y declaró que por no haber suficientes pruebas, los acusados no eran responsables. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos anuló el fallo del Tribunal del Distrito y remitió el caso al mismo Tribunal de Distrito para que continuara con los procedimientos. Los acusados presentaron una segunda moción para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños, pedido que finalmente fue rechazado. Hoy los bolivianos hicieron historia. Un juez estadounidense confirmó un veredicto de $10 millones contra el expresidente Sánchez de Lozada por las víctimas de Octubre Negro. Hayaya Bolivia escribió en su cuenta de Twitter: el abogado de las víctimas de Octubre Negro
Tomás Becker. Octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en el Alto y La Paz, con un despliegue militar de represión, con un saldo de 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país. Al respecto de esta importante decisión, y también por la explicación del canciller Rogelio Maita, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la determinación de este fallo contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín? Ahora deben pagar $10 millones por la masacre del 2003. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.